Bueno, gracias Piti, porque esta noche tenemos la celebración de San Juan. Tenemos mucho preparado para todos ustedes. Estaremos hablando acerca de las tradiciones, de las costumbres y dándoles todos esos datos acerca de las actividades a las cuales pueden asistir. Pero por supuesto, la historia de San Juan no puede pasar desapercibida y es desde ese punto que comenzaremos este programa, porque al parecer nuestros antepasados tenían ciertas creencias por las cuales se inició este festejo, que sin duda evolucionó con el tiempo respecto a la forma de celebración. Esta noche profundizamos en lo que es la historia de San Juan junto a nuestro siguiente invitado, Randy Chávez, historiador, a quien le damos la más cordial bienvenida a Hora 23. ¿Cómo está, Randy? Qué gusto. Un gusto estar acá. Bueno, tenemos una charla interesante esta noche acerca de lo que es San Juan, las raíces de esta celebración y, por supuesto, su origen. Partamos de ello. Bueno, inicialmente, ¿qué se conmemora en San Juan, no? Se recuerda a uno de los personajes de la Biblia, San Juan Bautista, que, como recordamos, fue quien anunció la llegada de Jesucristo, indicando que él iba a bautizar con fuego, ¿no? Y él primero bautizaba a los pecadores con agua, dándoles una redención, un perdón, ¿no? Y de esta forma él fue asesinado por Herodes, quien mandó a cortarle la cabeza, y de esta forma es que la Iglesia Católica ha agarrado a este personaje, ¿no? Y la fecha de su natalicio, o un día previo, es decir, el 23, él nació el 24, el 23, en vísperas de su nacimiento, nosotros ya celebramos, ¿no? Un homenaje a él, ¿no? Y rindiendo, bueno, una cierta tradición que se ha ido replicando por los españoles, es decir, que los españoles trajeron esta costumbre de encender fogatas y también alrededor de estas fogatas, entre amigos y familiares, en algunas ocasiones compartir un ponche o también la bebida que se llama sucumbé, ¿no? El ponche vendría a ser el actual té con té, ¿no? Porque se ha cambiado en algunas cositas, ¿no? Sin duda. Al parecer, esta teoría que usted nos contaba acerca de la historia de San Juan está muy relacionada con la llegada del cristianismo, ¿no? Que cambió el significado de esta celebración, porque muchos aseguran, por ejemplo, que las raíces de la noche de San Juan en realidad estaban relacionadas a que nuestros antepasados creían que el sol estaba enamorado de la tierra y se resistía a abandonarla. ¿Usted tiene conocimiento acerca de esa teoría? ¿Qué opina de ella? Bueno, hay creencias, ¿no? Eso es ya una creencia o una tradición, como se dice, ¿no? Y las tradiciones son de formas orales, conforme va avanzando el tiempo, van cambiando. Lo cierto es que San Juan nació cerca a una festividad que se celebraba por los pueblos antiguos. Entre el 21 y el 24 se produce el solsticio de invierno en el hemisferio sur y el solsticio de verano en el hemisferio norte, ¿no? Estas culturas que se dedicaban a actividades de agricultura, entonces han podido percatarse de ese cambio, ¿no? El cambio donde ellos pensaban que el sol se alejaba. Y de esa forma ellos encendían esas fogatas para darle energías al sol y era una creencia, ¿no? De esta forma también el sol recuperaba esas energías. Esa es la tradición original, por eso está muy relacionado en que, como vemos actualmente, en lo que se ha hecho en Tiwanaku, esto del año andino amazónico, como anteriormente se le llamaba Aymara, está muy relacionado con lo que se hace, ¿no? Es decir, el origen es que en esta creencia de que el sol se alejaba, se quemaban las fogatas. Y ahora, como hemos visto, esta tradición se ha pasado a San Juan, ¿no? Y es por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica suprimió, esa creencia pagana para ellos, ¿no? Entonces se pasó a San Juan lo que va a ser las quemadas y las fogatas y todo eso. Mira qué interesante, Randy, ahí esa relación que existe entre lo que es la celebración de San Juan y la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico, que justamente ayer, jueves 21 de junio, feriado nacional, por cierto, se conmemoraba esta fecha. Y en esta ocasión usted nos cuenta esa relación que existe entre ambas celebraciones. Ahora, muchos aseguran que la noche de San Juan es la noche más fría del año, pero también existen datos de que esta sería la última noche de primavera y la más corta del año, ¿es cierto?
Esa es una creencia, ¿no? Es que lo que sucede es que como se produce ese cambio de temporalidad, porque es un cambio también de clima, no nos olvidemos, entonces como se percataban, existía la tradición de que el día era más corto para algunos o que era más largo también, según el hemisferio donde estaba, ¿no? Y también que hacía mucho frío. ¿Qué es lo que decían los aymaras en esos tiempos? Decían que hace tanto frío que incluso la piedra se parte, decían, ¿no? Las calas se parten, decían. Entonces, en ese sentido también se tenía esa creencia que ese día hacía tanto frío que se partían las piedras. Pero mira, lo interesante es que la noche más fría del año, como se la menciona, no era en San Juan, ¿no? Sino era en el solsticio de invierno que se producía acá, ¿no? En estas tierras. Entonces esta creencia del solsticio se lo ha llevado a San Juan. Vale, muy bien. Sí. Justamente Juan Pablo mencionaba ese tema de que otras noches hemos sentido en ocasiones más frío que la noche de San Juan, pero es posible que muchos nos concentremos en que es la noche más fría del año y por eso también la calificamos, ¿no? De esa forma, como que la noche en la cual bajan las temperaturas al máximo. Bueno, en la noche de San Juan existen muchas creencias y supersticiones, mencionaba usted. Hace unos minutos escuchaba de que en esta noche se abren portales y que es una noche propicia, por ejemplo, para poder ver el futuro de cada persona. Es por ello que en algunas actividades que se llevarán a cabo este año, algunos yatiris, amautas, estarán presentes para llevar a cabo esta visión del futuro. Bueno, sí, justamente para ellos, como era un cambio de temporalidad, venía algo nuevo. En ese sentido, el fuego para ellos era algo purificador. Es decir, que iba a eliminar todos los elementos malos que les había pasado. Y en ese sentido es que también se va a mezclar con la creencia de los españoles, ¿no? Los españoles, no nos olvidemos que primero creían en el agua, ¿no? San Juan Bautista bautizaba con agua. Y de esta forma, mientras en el otro lado los pueblos antiguos creían que el fuego más bien purificaba. Entonces se va a ir mezclando esa tradición. Y lo que ha surgido es que la fascinación del ser humano por saber qué le depara el futuro, ¿no? Y por estas épocas se producía también la lectura de cartas, la lectura de plomo, actualmente recientemente ha aparecido la lectura de huevo y cerveza también, ¿no? La lectura en estaño también hemos escuchado. Sí, en diferentes metales también, en plomo, etcétera. Y lo que sí es que los yatiris se dedican a ello, ¿no? A interpretar tu suerte. En el caso del plomo lo derriten, lo vacían en el agua y según la figura que va surgiendo está la interpretación, ¿no? Hay veces hay figuras mezcladas entre dos personitas o sale un cuchillo o una casita, ¿no? O algo que asemeja a alguna imagen y ello te va dando una pauta de lo que te va a suceder según las creencias populares, ¿no? Muy bien, al parecer una noche propicia para ahuyentar a los malos espíritus, por supuesto también a llamar a los buenos, y se dice que incluso, según las supersticiones, esta noche sería apta para librar encantamientos de amor y fertilidad. ¿Qué le parece? Bueno, sí, hay de ¿cierto? todo, ¿no? Es que es la creencia popular, ¿no? Por ejemplo, hay una tradición que te dice que por estas épocas que ya no se está practicando, te tienes que lavar con agua y sal. Con agua y sal, y así estás purificando tu cuerpo. También otra tradición que había es que tenías que saltar fogatas, no solamente una, ¿no? Tenías que saltar varias fogatas. Sí, y en esas fogatas, conocí esa tradición. Sí, se iba, o sea, calentando tu alma más o menos a lo que decían, o se iba purificando también tu alma, ¿no? En ese sentido ha habido diferentes tipos de tradiciones, incluso una tradición española que había y se practicaba aquí es que tú confeccionabas un muñeco de trapo y le metías todas las cosas malas que te han puesto así en un papelito anotado en diferentes partes y tenías que quemar este muñeco y todo lo malo que te había pasado se tenía que desaparecer y ya no tenía que volverte a surgir. Entonces son diferentes tipos de tradiciones que la gente cree todavía, ¿no? Sin duda, hay muchas tradiciones y algunas todavía se llevan a cabo actualmente e incluso se tratan de revivir. Recordemos un poco cómo se celebraba hace muchos años lo que es la fiesta de San Juan y cómo ha evolucionado hasta ahora. Bueno, en la época colonial, los españoles cuando trajeron es que al frente de sus casas generalmente encendían una fogata y alrededor de la fogata ellos compartían un ponche o sucumbé, ¿no? Según la preferencia. Más allá se tradujo con la presencia de los niños el api y los buñuelos. Y también va a surgir la pirotecnia gracias a los orientales, ¿no? Y aquí vamos a tener nuestros maestros artesanales también que se van a introducir a ello y van a reproducir diferentes aparatos.
relatos, ¿no? Como ser el torito que antiguamente se lo tiene descrito en los libros de Antonio Paredes Candia, donde nos dice que era un animalito hecho de diferentes materiales, en el cual al prenderse la pirotecnia tenías que jalarlo y el torito empezaba a botar por las astas y por la nariz, ¿no? Diferentes luminosas, y de esta forma aparentaba que estaba enojado el torito, ¿no? También había una lluvia de estrellas que caía, también habían diferentes imágenes de santos que al prenderse botaban luces, perdón, y luego mostraban una imagen de un santo, ¿no? Terminando en color rojito, diferentes tipos de pirotecnia. Lo más importante era que el San Juan se fue volviendo en una tradición alrededor de la fogata familiar, también de amigos, ¿no? Algo bien importante es también que más allá en la década del 70 se va a introducir lo que va a ser la salchicha, ¿no? Los alemanes Steger van a llegar, van a abrir su empresa, lo van a vender en la década del 70, y en esta época los los nuevos socios van a hacer una promoción como especie de marketing, ¿no? Van a construir casitas de cartón armables, y también más allá en el 90 van a reproducir figuritas de metal que van a empezar a distribuir en las cajitas, y con ello la gente va a querer coleccionarlos, y de esta forma se van a volver bien comunes o tradicionales también las salchichas que las estamos viendo ahora. Bastante comunes sin duda las salchichas o los hot dogs, son parte del mercado sanjuanero y de la tradición gastronómica de esta celebración. ¿Cómo esta tradición llega a Bolivia? ¿Hace cuántos años aproximadamente? ¿Y en qué momento cobra fuerza? Un elemento bien importante es que no hay que olvidar que los españoles eran católicos, ¿no? Y en España se producía lo que va a ser la fiesta de San Juan o la noche de San Juan. Entonces ellos, desde que van a llegar, como son católicos, van a empezar a desarrollar estas celebraciones, ¿no? Y la fogata va a ser algo central, como lo había dicho. Es que esta fogata se ha hecho inicialmente con los pueblos antiguos que enviaban energías al sol, ¿no? Y esto lo va a tomar San Juan, es decir, más católico, ¿no? Así es. Pero lo que yo le preguntaba era cómo entra a Bolivia la tradición de la salchicha. Aproximadamente hace cuántos años se comienza la celebración de San Juan a combinar con lo que es el consumo de hot dogs o de salchichas. En 1909 van a llegar los esposos Steger, van a abrir su empresa en la calle Santa Cruz de embutidos y salchichas. Luego, en la calle Santa Cruz. Sí, en la calle Santa Cruz. Y luego se va a producir la guerra del Chaco. Sus salchichas embutidos se van a volver famosos porque van a ir hasta las trincheras, les va a ayudar a engrandecer su empresa, y después que van a pasar a sus descendientes, estos lo van a vender en 1970. Y a partir de 1970, con los nuevos socios, también alemanes, desde luego, la empresa se va a ir a San Pedro, a la zona de San Pedro, y es ahí donde ellos le van a dar una especie de comercio diferente, ¿no? Es decir, van a empezar a promocionar las salchichas Steger, pero con objetos coleccionables, ¿no? En este caso, casitas armables, castillos también, y con ello unas figuritas de metal que van a ser la figura de personajes alemanes, de la tradición alemana. Va a ir unos chinitos también coleccionables, y luego unas hadas también, ¿no? Y toditos de metal. Y en ese sentido, como son diferentes figuritas, la gente va a ir a consumir todo esto, pero se lo va a acabar todo el producto, ¿no? Entonces va a tener tal demanda que en las últimas décadas hemos visto que también han producido los Steger hasta CDs, ¿no? Han empezado a regalar CDs con un cuento. Así es, cuentos acerca de San Juan, también distintas historias, ¿verdad? Sin duda lo hemos vivido, y actualmente continúa esa tradición que forma parte de la celebración de San Juan. Actualmente en las grandes ciudades, por lo menos en La Paz, hablemos de La Paz, se celebra por supuesto con lo que son los tradicionales hot dogs. Las fogatas están totalmente prohibidas por un tema de que hay que cuidar el medio ambiente y por ende cuidar nuestra salud. Y bueno, se trata de revivir las actividades con juegos de antaño que se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad, las sopitas calientes también como una alternativa para quienes no gustan o no pueden consumir los hot dogs. ¿Cómo se celebra en el campo? Es la forma como se celebra en las ciudades. ¿Y en el campo existe alguna variación? ¿Ahí también comen hot dogs? ¿Cómo varía? Bueno, por lo que yo he podido incursionar, también yendo, ¿no?, estos días para ir a mirar, en años pasados, en algunos lugares se sigue quemando maderas, sí, se sigue quemando maderas, sigue manteniendo alguna gente de amontonarse lo que no le sirve.
justamente para estas épocas. Claro, quemar la ropa vieja, ¿verdad? Siguen manteniendo esa tradición. Lo que sí es que no consumen, ¿no?, salchicha, sino es que toman un humilde a veces desayuno, ¿no? A veces un tecito con pan, o si les alcanza para algo más, un apicito y cosas así, ¿no? Es más humilde en el campo. La pirotecnia incluso no llega en el campo, no he visto, al menos cuando yo pude ir, incluso fui a los yungas por estas temporadas. En los yungas sí, algo de pirotecnia hay, ¿no? Pero la costumbre de las salchichas es más reducida, ¿no? También depende a lo que puedas tú aportar, ¿no? Es decir, tenemos tanta variedad también de salchichas actualmente que el estegue termina siendo ya un lujo, ¿no? Por los precios también en los que se han ubicado, ¿no? Así es, y como le comentaba, estos últimos años existen nuevas alternativas para celebrar lo que es San Juan. Hablábamos, por ejemplo, de las sopitas calientes para San Juan, hablábamos de los amautas, yatiris que leen la suerte en distintos puntos de la ciudad, los juegos de antaño que se reviven en distintas plazuelas donde va la familia, van los niños, va la familia. Todo esto también con lo que es la prohibición de las fogatas, ¿no? Se han creado otras alternativas para poder celebrar esta fecha. ¿Cómo ve, por ejemplo, usted esa nueva forma de celebrar San Juan o esa distinta manera de compartir esa noche? Bueno, por lo que sabemos, ¿no?, la ordenanza municipal se la aprobó en la gestión del doctor Juan del Granado, y para que la gente deje esa costumbre de quemar, porque ya no quemaban simplemente maderas, ¿no? Ya quemaban llantas, paja, ¿no? Y el cielo amanecía totalmente nublado, ¿no? Con humo, pero no. Y en este caso hacía mal a los pulmones, causaba estragos también en la salud. De esta forma, bueno, fue muy inteligente este alcalde al enviar a los funcionarios municipales por años, ¿no? Casi 5 años creo que los fue enviando incluso a las laderas de la ciudad de La Paz, y ellos fueron apagando las fogatas que se prendía, y asimismo fueron multando también, ¿no? Porque después salió una multa, ¿no? Y con ello ya pues la gente fue dejando esa costumbre de quemar, ¿no? Y ahora, como estamos viendo, ya casi nadie quema, ¿no? Así es. Pero por lo menos en la ciudad, aunque en el campo se mantiene, usted mencionaba. Sí, en el campo sí, no te digo como en la ciudad, ¿no? En cada esquina antes era, ¿no? Claro. Pero allá de lugar en lugar sí, los niños van jugando con chispitas, si es que también les puede llegar, ¿no? Mira, pero algo bien interesante es que en algunos lugares que son bien tradicionales con esta festividad, tienen fogatas controladas. Te cuento que en las plazas hacen una gran fogata con madera, obviamente, con madera ecológica según ellos, y esta madera también por ciertas horas se lo prende, digamos, a las 9 hasta las 3 de la mañana, y luego termina apagándose, ¿no? Son fogatas controladas donde la gente puede ir también a divertirse en los lugares espaciosos, ¿no? En este caso en las plazas. Bueno, aquí todavía no se está implementando eso, pero bueno, yo creo que más allá podría analizarse, ¿no?, esta opción.